Ya nos falta poco, ya está cargando. No hay drama. No hay drama, me gusta esa palabra. Muy buenos días a todos los que están presentes y los que se van a conectar y los que van a ver después en retransmisión este diálogo que inicia el Encuentro Internacional de Teatro de Barranquilla en ITBAR 2020 virtual, que se ha dado en voy a utilizar la palabra de Arturo, en este derrumbe de fronteras, el cual nos junta las ideas, junta el conocimiento, junta la creatividad, junta los propósitos, junta las visiones, pero nos junta primero en un diálogo para permitir un encuentro maravilloso para construir nuevos caminos que puedan darle una luz a esta incertidumbre, a esta oscuridad que se nos viene encima, pero creo que lentamente y poco a poco, con estos diálogos que hemos tenido todos los en este universo de la creatividad, nos han permitido como mirar un camino más tranquilo, con mucho más esfuerzo, con mucha más disciplina y de pronto con la misma incertidumbre, pero con ganas de tener ya caminos que nos permitan transitar para tratar de encontrar las mejores soluciones. Hoy tengo a dos personas maravillosas con un tema que a mí me parece bastante importante, ¿sí? Para crear un ecosistema y para crear eh, un ecosistema teatral en las ciudades, pero también para crear una comunidad para las artes escénicas, una comunidad que le permita siempre estar alrededor del cuidado de la poética. La poética no solamente para cofradía teatral es la acción de crear, es mucho más que eso. Está cobijada no solamente en la multidisciplinariedad del quehacer y del oficio de la creación del teatro o de las artes escénicas, sino también jugar un papel importante del teatro con la universidad, con la sociedad, con los entes territoriales, con la empresa privada, pero sobre todo con el primer contacto que es con el público. Entonces, a este conversatorio que da inicio en ITBAR 2020 virtual, le hemos llamado el papel de la universidad para el desarrollo de políticas culturales. Tengo dos invitados maravillosos. Voy a comenzar primero con Sofía Chávez, que es actriz, gestora cultural, actualmente coordinadora del área de cultura de la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN, profesora de juegos dramáticos de UNICEN, estudiante de la Diplomatura de Mediación Cultural, Artes, Tecnología y Comunidad, UNA-CLACSO. Experiencia como integrante del equipo de Variete Social, Universidad Barrial, sede Villa Aguirre, UNICEN, y otros proyectos de extensión, articulación universitaria, comunitaria, principalmente vinculados a lo artístico. Organizadora de encuentros de arte y articulación social. Arturo Díaz Sandoval. Actualmente es el director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación Teatro Rodolfo Usegui 2014-2020. Es maestro en investigación de la danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBA y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Principales publicaciones. Ha presentado y publicado varios artículos sobre documentación y políticas teatrales en México y el extranjero, además de temas literarios y teatrales diversos. En 2004 y 2007 coordinó los encuentros académicos Investigar para documentar, documentar para investigar, a partir de los cuales se llevaron a cabo dos publicaciones en CD-ROOM y EPUB, respectivamente. Curó y preparó la exposición y publicación en soporte EPUB Paradigmas del Teatro Mexicano siglos XX y XXI para conmemorar los 30 aniversarios del ciclo. Con estos dos invitados vamos a jugar al diálogo de una visión, de una pertinencia y de una historia a través de la anécdota, pero también a través del conocimiento hecho desde la experiencia viva. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta. Es, ¿cómo funcionan sus entidades y qué los identifica como centro de formación? ¿Cuál sería la particularidad que tiene cada uno de sus centros? En esta oportunidad le damos la palabra primero a Sofía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un placer enorme estar compartiendo este festival, este encuentro.
con una programación tan rica y tan interesante. Así que felicitaciones por todo este trabajo y por la invitación. Bueno, nosotros, bueno, como me presentabas muy bien, yo soy parte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, más conocida como la UNICEN, en la abreviatura. Nosotros somos una universidad que tiene la particularidad de tener sedes en 4 ciudades. Entonces, si bien como la sede central o el rectorado de la universidad está en Tandil, tenemos también carreras o facultades, instancias de la universidad en Azul, Olavarría y Quequén, que es una ciudad, una parte, digamos, de Necochea. Esto hace que, digo, si bien entre las distintas ciudades hay aproximadamente 150 o 200 kilómetros, bueno, es todo un desafío pensar justamente en las particularidades y en el desarrollo en cada una de las ciudades de la universidad y de la articulación que la universidad tiene con cada una de esas ciudades. Nosotros como universidad, y un poco como para encaminar o recortar todas las características, eh, bueno, acá en Argentina tenemos las universidades que son públicas, algunas, no todas, pero la mayoría tenemos universidades nacionales y públicas. En particular la UNICEN es una universidad no arancelada y que tiene formación en carreras de grado, de pregrado, lo que serían las secundarias o la parte, digamos, más escolar, y de posgrado. Eso en términos por ahí más desde el ámbito académico. Obviamente también tenemos todo el desarrollo en cuanto a investigación y demás. Pero también creo que una de las características de nuestra universidad es que tenemos muchos programas y muchos espacios de articulación o espacios abiertos a la comunidad. Entonces tenemos áreas o dependencias vinculadas a, por ejemplo, adultos mayores, áreas de idioma, tenemos una productora de contenidos audiovisuales, tenemos una sede que es la Universidad Barrial, que es la sede de Villa Aguirre, donde, bueno, yo participé y sigo participando en algunos proyectos ahí. Entonces, bueno, tenemos áreas de deporte, tenemos centros culturales, tenemos una sala de cine, un espacio Inca, tenemos áreas de extensión. Entonces tenemos todo un desarrollo bastante grande en vinculación a lo comunitario o al resto de la ciudadanía, digamos, de la región. Y en particular también tenemos este área de cultura que, bueno, ahora estoy coordinándolo. eh, y entonces, bueno, un poco en esa estructura es que nos insertamos nosotros como espacio. Pero creo que principalmente, digamos, para rescatar la característica de nuestra universidad es eso, mucha articulación y mucho trabajo eh, con la comunidad y para la comunidad. Arturo. Gracias, Nivaldo. Pues un saludo desde acá, desde México. Yo estoy en un estado que se llama Morelos, aunque donde trabajo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, CITRU por sus siglas, así como mencionaba Sofía, el UNICEN. CITRU es el Centro de Investigación que está en la Ciudad de México y tiene justamente una misión nacional y pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este instituto es del gobierno federal y articula 4 centros de investigación en danza, en música, en artes visuales y en teatro, que es donde yo me encuentro dirigiendo este centro de investigación. Y perdón por el perrito. Ahí me encuentro yo en ese centro de investigación. Quiero hablar de la misión del CITRU. El CITRU tiene como misión construir la memoria artística a partir justamente de los procesos de investigación, de articulación y de generación de archivo. Una de sus fortalezas es justamente que tiene un acervo muy importante de documentación de documentos desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Se ha dedicado a recopilar colecciones importantes de documentos, programas de mano, fotografías, notas de prensa, etcétera, y actualmente audiovisuales.
y a partir de allí, pues genera un corpus, digamos, de información muy, muy importante para la investigación, y tratamos de incidir justamente en la cultura, en el desarrollo artístico desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la educativa. Desde la parte educativa, nosotros hemos impulsado programas de posgrado. Ay, permítanme tantito porque el perrito... No nos va a dejar. No te preocupes que esas son las imágenes sonoras que en algún momento son poéticas y en algún momento también son... Ya es parte de lo cotidiano en esta pandemia, en donde hemos mezclado todo, la vida cotidiana, el trabajo, la oficina. Entonces les comentaba, bueno, yo estoy acá en una ciudad un poco tropical, porque en la Ciudad de México ya estamos en temporada de frío. Bueno, continuando con mi discurso, presentando al CITRU, decirles que en esta articulación en los centros de investigación, así como en las escuelas, porque también el instituto tiene escuelas superiores, están las escuelas igual de danza, de música, de artes visuales y de teatro. Cada una de ellas ha fortalecido sus licenciaturas para generar cuadros importantes de artistas escénicos y artistas plásticos que contribuyen al desarrollo del campo cultural en nuestro país. En ese sentido, desde los centros de investigaciones, nosotros investigamos desde varias líneas de investigación, el ámbito artístico. Uno de ellos tiene que ver con la educación, otro de ellos tiene que ver con la gestión cultural, y así varias líneas de investigación. Tanto el CENI de danza, el centro de danza, como el de teatro, hemos impulsado maestrías en investigación para generar cuadros, para ampliar los cuadros de investigadores y para fortalecer y profundizar en las líneas de investigación, así como junto con los 4 centros de investigación hemos impulsado el doctorado en artes, un doctorado interdisciplinario que tiene el propósito justamente de incidir en el pensamiento situado y contemporáneo de las prácticas artísticas a nivel local y a nivel regional. Nuestro enfoque está vinculado justamente con la región latinoamericana. Yo coordino un seminario de historiografía de las artes en Latinoamérica, y desde allí justamente queremos impulsar o incidir precisamente en el desarrollo cultural desde la investigación, desde la posibilidad de generar y articular un enriquecimiento de la misma disciplina artística y por consiguiente un desarrollo en la cultura nacional. Ahora con el rompimiento de las fronteras y que nos ha permitido justamente la Internet poder vincularnos y articular, creo que se hace un espacio propicio para ampliar y desarrollar nuestras posibilidades de desarrollo en ese sentido. Entonces, principalmente, pues esa es la misión del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, con 3 áreas: una de investigación dedicada justamente a fortalecer las líneas de investigación y los programas de posgrado, una de documentación que se encarga justamente de construir la memoria desde la construcción del patrimonio documental artístico, y el área de difusión y divulgación e información, que se dedica precisamente a organizar eventos, actividades en torno a los resultados de los procesos de investigación. Prácticamente, pues en términos generales, ese es nuestro centro de investigación. Bueno, y decir que formamos parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tenemos toda la infraestructura. El instituto tiene museos en todo el país, tiene teatros, tiene también muchos lugares y proyectos que también de alguna manera son vinculantes, y también estamos ubicados en el Centro Nacional de las Artes. El Centro Nacional de las Artes es un espacio que pondera justamente la interdisciplina y los multimedios. Es un espacio que tiene un área de multimedia que también, gracias a eso, hemos podido desarrollar proyectos como los EPUBs, ¿no? Por ejemplo, las publicaciones electrónicas, ya no depender tanto del papel,
y eso nos permite también llegar a un mayor número de públicos, justamente a través de la creación de nuestros resultados publicados en EPUBs y no esperar todo el trámite que es imprimir en papel, el gasto que implica imprimir en papel y la distribución de los libros. Ahora tenemos un repositorio que se llama INBA Digital, en donde se pueden descargar las publicaciones de manera gratuita. Entonces, pues sí, es como muy amplio y muy enriquecido desde la parte específica de la investigación teatral, pero en el marco general de las artes, junto con los otros centros de investigación, en el contexto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Centro Nacional de las Artes, ambos que pertenecen a la Secretaría de Cultura Federal. Muchísimas gracias. Esto es una cartografía de nuestros invitados, de su quehacer diario. Sofía, ¿quisieras agregar algo más? Está entrando gente, quisieras tocar otro tema, ya que te inspiró Arturo. Sí. Sí, sí, no, pensaba por ahí en las particularidades, por ahí ahondar en eso de nuestra área, como área de cultura en sí. Digo, nosotros tenemos, digamos, algunos programas institucionales, como son Festival de Cine, Feria del Libro, bueno, la Sala Inca, tenemos elencos también estables, con los cuales hacemos algunas funciones, bueno, todo un trabajo de vinculación con escuela y con otros espacios educativos, organizaciones sociales o comunitarias, que también, bueno, en este marco, parte de estos programas institucionales también se han visto modificados, obviamente, por este contexto de pandemia, y ahí nosotros un poco lo que tratamos de desarrollar como área específica de cultura. Digo, nosotros acá en la UNICEN tenemos una facultad de arte, que tiene las carreras de, bueno, profesorado, licenciatura en teatro, y tiene también realizador integral en artes audiovisuales, con sus respectivos espacios de investigación, y ahí también, bueno, en esto que pensaba o que nombraba Arturo respecto a las formas de investigar y demás, acá, por ejemplo, hay una de las líneas que es investigación desde la práctica artística, que me parece también sumamente interesante, ¿no? Para pensar cómo generamos la investigación en el campo de las artes, o de dónde nos paramos para poder pensar esos procesos de investigación. Pero bueno, por eso nosotros en particular como área, y justamente teniendo toda esta estructura dentro de la facultad, es que nos posicionamos por ahí desde un espacio más pensando en como el sector artístico en sí, o el sector cultural en su magnitud, por decirlo de alguna manera, y específicamente en este contexto un poco lo que tratamos de focalizar es en justamente la perspectiva más en términos de lo laboral dentro del campo cultural, ¿no? En esto de pensar, por ejemplo, cómo nuestra reconversión de actividades podía favorecer o puede favorecer a los distintos trabajadores y trabajadoras, desde pensando o aportando herramientas concretas, como pueden ser, no sé, capacitaciones o formaciones, por ejemplo, en todo lo que fue la monetización de contenidos audiovisuales, o justamente cómo generar los contenidos audiovisuales, o cómo usar las redes sociales para desarrollar también o para publicitar los proyectos artísticos, hasta, por ejemplo, específicamente la filmación de materiales musicales o de obras de teatro. Bueno, tratar de pensar un poco de qué manera podíamos aportar como un espacio de la universidad. Y eso también me parece que nos abrió la posibilidad o nos permitió, digamos, fluir mucho más en el diálogo con los distintos actores y colectivos culturales de nuestra región. En esto de poder pensar en conjunto, bueno, qué estrategias o qué herramientas podíamos aportar como universidad para este contexto, pero también pensando en todo lo que nos queda por delante, ¿no? Nosotros veníamos haciendo una lectura de nuestro sector cultural, en esto de, bueno, la importancia. Nosotros tenemos muchos espacios de formación artística en la región, digo, de nivel superior, ¿no? Universitarios o terciarios, que es la estructura que tenemos acá en Argentina. Tenemos muchos espacios de formación, ya sea de teatro, de audiovisuales, de música, de plásticas, de las distintas disciplinas, y veíamos que por ahí lo que falta en nuestra región es profundizar en las herramientas de gestión de esos artistas, ¿no? En la gestión de proyectos y demás. Entonces fue un poco ahí, bueno, que también nos cruzamos con Nivaldo y empezamos también a hacer acá un ciclo,
Pero bueno, pensando en eso también, en qué herramientas se pueden aportar desde la universidad, eh, pero siempre con el eje o con el foco en que sean herramientas justamente, que les sirvan a esos colectivos artísticos para desarrollar sus proyectos, pero que se generen en función del diálogo y la necesidad propia que los espacios también perciben, ¿no? Que no sea nosotros como universidad imponiendo, por decirlo de alguna manera, esas herramientas, sino, bueno, poder generarlas a través del diálogo y en cierta forma, de ese consenso, digamos, con nuestros artistas, nuestros gestores, nuestros productores culturales. Y un poco, bueno, en ese sentido fue que nosotros reconvertimos o reestructuramos un poco nuestra área de cultura en un programa que denominamos Emerger, un poco haciendo referencia a todo este contexto, digamos, de emergencia que se estaba o que se está eh, dilucidando con toda la situación sanitaria, pero también pensando en este término más propositivo o en esta función o en esta posibilidad de plantearnos, bueno, ¿qué surge de todo esto, ¿no? De todo este contexto? Que hay un montón de, por ejemplo, estas cuestiones que veníamos observando de la necesidad de profesionalizar, digamos, nuestro trabajo o cultural, o las condiciones laborales en las que lo desarrollamos, como de todas estas cuestiones que estaban circulando y que empiezan a hacer marea, es decir, bueno, ¿qué es lo que puede surgir? ¿Qué es lo que emerge de todo eso? Y entonces este programa lo estructuramos en 4 grandes ejes, que uno es la formación, justamente las distintas posibilidades de formación, que es lo que comentaba, digamos, de generar talleres o distintas herramientas, la cuestión del financiamiento, de poder generar apoyos a proyectos artísticos, becas o distintos programas que sirvan para, bueno, justamente acompañar, digamos, económicamente el desarrollo de esos proyectos. Armamos también una línea de difusión y de apoyo, digamos, a las convocatorias, porque acá en Argentina el Ministerio de Cultura también estuvo generando muchos programas y muchas líneas de financiamiento. Entonces, por un lado, poder difundirlas y que esas líneas efectivamente llegaran al conocimiento, digamos, del sector cultural, pero también acompañar en ese proceso para que pudieran adjudicar y presentarse en esas convocatorias, que también es todo un proceso de formación y de aprendizaje. Entonces, poder también estar ahí. Y por último, la última línea es análisis y relevamiento de datos, porque una de las cuestiones que veíamos es que, si bien en Argentina tenemos el CINCA, que es el espacio, digamos, como de datos a nivel nacional, por un lado está bastante desactualizado y por otro lado no llega a abarcar la profundidad bueno, de nuestra región, que suele pasar mucho también con el resto del país, que bueno, es como un poco el dilema sí, el dilema de cómo hacer para que efectivamente podamos generar políticas públicas por ahí más federales, pero que a su vez tengan llegada en el territorio y que no sea como pensándola desde, por ejemplo, Buenos Aires para el resto del país. Entonces ahí también estuvimos o estamos pensando en esto, en cómo podemos aportar y cómo desde la universidad podemos generar herramientas que sirvan para tener esos datos más actualizados y que nos sirvan para pensar efectivamente en políticas públicas que incidan o que tengan, digamos, sustento en las necesidades y las demandas del sector. Por ahí eso, para no extenderme mucho más. Arturo, gracias por inspirarla. Muchísimas gracias por ayudarme en este conversatorio. Era No, mi, no, ella, Sofía se inspira teniendo sola. en Ella, cuenta, la verdad es que es una mujer que tiene mucho conocimiento y mucha dedicación. Eh, bueno, yo quisiera sí tomar un poquito agregar. más. Ella es la que me inspira a mí. Ella es la que me inspira. Pensando, bueno, justamente en este momento, ¿no? Pandémico, en donde justamente surgieron muchas inquietudes, sobre todo el gremio artístico que tendió a buscar como estrategias de posicionamiento, de ver justamente hacia dónde, obviamente que todo hizo crisis, ¿no? Si ya las situaciones precarias estaban allí, la pandemia lo que hizo fue visibilizar todo el grado de precarización que tiene
pues todos los sectores, ¿no? En lo que respecta al nuestro, que es el artístico, cultural, pues obviamente que sí, los artistas, sobre todo porque lo primeritito que cerró fueron los teatros, ¿no? Que es lo primero que decían, o sea, lo primero que se cerró fueron los lugares de reunión, y los teatros, pues obviamente son espacios cerrados de reunión, donde obviamente que pues hay un enorme riesgo. Entonces fue lo primerito de todo el movimiento, digamos, económico que cerró, ¿no? Teatros desde independientes hasta comerciales e institucionales, y todas las agendas de los artistas pues se clausuraron de la noche a la mañana. Y además con la consigna de que serían los últimos en abrir. O sea, sí fueron los primeros en cerrar, pero también ante esta situación todavía se ve, digamos, no se vislumbra la luz al final del túnel, porque el túnel cada vez se hace más largo. En ese sentido, pues sí, la comunidad se ha organizado, y cada año se hace un Congreso Nacional de Teatro que reúne a representantes, artistas de los diferentes estados de la República. Es un congreso que se generó a partir de una muestra nacional de teatro, en donde se presentaban precisamente obras de todo el país con sus diferentes objetivos y sus diferentes características estéticas, y en ese sentido pues había como siempre mucha efervescencia, mucha pugna, mucho intercambio a nivel nacional, y enriquecimiento de propuestas artísticas. Y en ese sentido se creó este Congreso Nacional para dialogar, para poner en la mesa problemáticas como muy particulares sobre las cuales trabajar, y desarrollar justamente el campo artístico. Este año nos invitaron al Centro de Investigación Teatral a acompañar el Congreso Nacional de Teatro, y fue muy interesante ver justamente esta situación en donde lo que prevaleció fue el sector laboral, la parte laboral, o sea, la problemática de lo laboral, al observar justamente cómo la comunidad artística pues está en una situación de desventaja en comparación con otras profesiones que sí tienen de alguna manera posibilidad de insertarse en el mercado, en los mercados y en las sociedades, como que pareciera que el arte y la cultura se han hecho de manera gratuita. Obviamente que siempre está el derecho que tiene la sociedad a la cultura, pero parece que es un derecho que lo tiene de manera un poco gratuita, y en esa gratuidad pues obviamente va en detrimento del asunto laboral. En ese sentido, uno de las primeras como posicionamientos del CITRU fue justamente vislumbrar qué aspectos podían incidir de este Congreso Nacional en articular políticas públicas, y arrojar justamente iniciativas que contribuyan al reparto de los recursos, porque el gobierno federal sí apoya a las artes, sí da recursos, pero son recursos escasos, son recursos mínimos, y obviamente no alcanzan para todo el sector, y en ese sentido pues las pugnas se hacen como muy fuertes, y en ese sentido pues era importante como articular líneas de discusión que pudieran darnos como herramientas para así pensar el problema, para así plantear como propuestas muy concretas, y también acciones, empezar en acciones que nos permitan justamente llegar a los legislativos, porque no es nada más platicar, dialogar y quedarnos en la parte académica de generación de pensamiento, sino justamente ir acompañando estas ideas desde el posicionamiento de la investigación artística, ¿no? Y desde la profesionalización precisamente del campo. Y en ese camino justamente estamos. Ahora que terminó el Congreso Nacional, lo que continúa es un coloquio para ir acompañando precisamente el derrotero de las propuestas en la vía de la organización del siguiente Congreso del próximo año, pero también tratar de que estos trabajos no se queden nada más en un diálogo, en una plática o en un espacio en donde todos se conocen y pueden articular trabajos en conjunto, pero sí trabajos que justamente impacten
en números, en generar bases de datos, en generar información muy contundente y muy sólida para saber qué artistas están haciendo qué, dónde están impactando y por qué es importante dirigir los apoyos específicamente en diferentes sectores, en diferentes zonas. O sea, justamente articular una cartografía de la práctica artística, de la práctica teatral, para de alguna manera sí poder como arrojar luz, ¿no? A los legislativos que de pronto sí no tienen como parámetros para poder establecer como políticas públicas. Nosotros lo que estamos ayudando es que sí se generen todos esos tipos de parámetros, de indicadores que permitan justamente decir dónde se dan los apoyos, porque muchas veces resulta como ambiguo a quién se están dando los recursos y los apoyos, qué proyectos están impulsando y qué proyectos están dejando de lado, y que pueden ser proyectos muy importantes para ciertas comunidades. Sí, ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí también es la importancia justamente de poder pensar y generar esas herramientas, y que no sea simplemente esta cuestión de, bueno, más o menos de tanteo, sino de generar esa política pública que realmente incida y permita acompañar justamente esto, los proyectos que son importantes para las comunidades que no necesariamente tienen por qué saberlo, digamos, las personas que no están inmersas en las comunidades, pero sí tienen que poder escuchar y dialogar con esas comunidades justamente para revalorizarlas, ¿no? Me parece que también ahí está interesante, o por lo menos, digo, está bueno plantearlo desde el rol de las universidades, también cómo podemos acompañar y vislumbrar, eh, eh, yo a veces uso el término de legitimar esas prácticas culturales, digo, aprovechando también, ¿no? A veces esta cuestión más estratégica de, bueno, la universidad o las universidades son instituciones que tienen cierta legitimidad, digamos, en el conjunto de la sociedad, y que una universidad, por ejemplo, esté visualizando o esté levantando, por decir de alguna manera, los proyectos comunitarios, también tiene que poder ser eh, un insumo, digamos, a la hora de pensar o de dialogar con esas experiencias. Teniendo en cuenta lo que han dicho, pues una de las ramitas que venía era cómo se articulaba la universidad con el sector y con la sociedad. Creo que está muy claro, está muy descrito cómo es la incidencia y la importancia de la universidad en el sector cultural de cada uno de sus contextos, ¿no? Yo tengo Y, una... bueno, ahí nada más sí para reforzar un poquito, porque como lo señala Sofía, justamente no solamente está la parte de la enseñanza, ¿no? O sea, las universidades o el Instituto Nacional de Bellas Artes, que de alguna manera pues es una institución también universitaria, no únicamente están dedicados a generar sus programas curriculares, sino que también tienen una parte de extensión académica, y esa extensión académica tiene que ver justamente con este vínculo con la sociedad, con la comunidad, con las comunidades específicas, ¿no? Que de acuerdo a sus facultades, ¿no? O sea, yo pienso que la Facultad de Química, de Ciencias, pues tiene relación con toda la comunidad científica. En ese sentido, pues también nosotros tenemos contacto con toda la comunidad artística, porque pues prácticamente es nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces sí, impulsamos programas de actualización, de profesionalización, de posgrados, de mejoras académicas, pero también estamos justamente participando de la vida orgánica de nuestras sociedades. Sí, incluso también pensar la potencia, o por lo menos nosotros también, y sobre todo en este contexto también lo hemos como revalorizado, la potencia de articular incluso los distintos espacios dentro de las mismas universidades. Vos ahí traías el ejemplo de, por ejemplo, los químicos. Digo, nosotros hoy a la tarde vamos a estar lanzando un mapa, por ejemplo, de espacios culturales que lo articulamos con la Facultad de Exactas, que tiene uno de los espacios que justamente elaboraron, digamos, bueno, la plataforma donde poder hacer este mapa. Digo, también esas articulaciones o ese cruce de herramientas dentro incluso de las mismas universidades, o acá por lo menos la particularidad es que nuestra universidad tiene formación en varias áreas, entonces esos cruces que también sirven y pueden dar algún tipo de herramienta articulada también a los colectivos.
Bueno, creo que vamos avanzando. Pareciera que estuvieran leyendo mis preguntas. Seguro que no tienen mis preguntas ahí puestas. ¿No las tienen? No. No, te juro. No nos Bueno, pasaste el guión, Nivaldo. no, No. pero me encanta que esto nos invita a decir algo. Es que somos Latinoamérica y en Latinoamérica las cosas suceden como si fueran en un mismo lugar. O sea, tenemos las mismas necesidades, de pronto con una garantía más o menos para la misma sociedad o para el mismo gremio artístico, pero, o sea, siempre están buscando la misma salida a esas mismas incertidumbres antes, durante y después de la pandemia. Pero yo tengo una pregunta que creo que ya me la han respondido, pero espero que esta pueda dilucidar otra respuesta. La universidad es un pulmón de pensamiento que no solo debería promover proyectos de creación, sino también dirigir sus esfuerzos a la investigación de la formación de público, a la gestión cultural y a otras multidisciplinaridades de acciones que fortalezcan ese ecosistema teatral del cual, o ese ecosistema de las artes escénicas y las comunidades para las artes escénicas que se necesitan, que busquen como propósito fundamental el cuidado de la poética de los artistas. Porque creo que la poética de los artistas está muy sola. Pero ¿cómo hacemos desde las universidades en la formación de esos mismos artistas, en la formación de la sociedad, en la formación de las entidades territoriales y privadas que puedan mirar multidisciplinariamente el cuidado de la poética, para que la poética tenga más protectores? ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo ustedes de la universidad? Ese es. Es un desafío bastante grande, me parece, que creo que va justamente también con los procesos y esos desarrollos o esos diálogos que se van gestando, entablando y sosteniendo. Sí creo que, por ejemplo, esto que vos mencionabas de la formación de públicos es fundamental. Eh, Más allá después del camino que uno quiere elegir en cuanto a su formación, digamos, a lo largo de la vida o más específica, pero sí me parece que la formación de públicos es clave para generar a nivel social, por decirlo de alguna manera, la valorización del trabajo artístico, de las poéticas, eh, de esas construcciones sensibles o de ese mundo sensible. No sé si tengo una respuesta específica. Sí, nosotros hemos trabajado bastante, o seguimos haciéndolo, o dentro de lo posible, en generar, digamos, espacios, o en como estos corrimientos a veces, decir, bueno, de cómo incentivamos públicos que vengan al teatro, que vengan al cine, que por ahí son los dos espacios, digamos, donde más tenemos desarrollo, y cómo a su vez hacemos que el teatro y el cine también se muevan de las salas para ir a otros espacios, digamos, y esto es un poco medio en función de muchas veces de cada territorio, de cada espacio, de cada lugar, de las necesidades, y vamos como ahí tejiendo esa estrategia. Nosotros acá tenemos un programa dentro del espacio Inca, que es Las escuelas van al cine, pero también tenemos la contracara, que es el cine móvil, donde generamos proyecciones en otros espacios. Entonces ahí también vamos haciendo. Después sí viene todo el trabajo, y que ahí es por ahí lo más importante de esas articulaciones de, bueno, en muchos espacios nosotros no estamos regularmente o cotidianamente articulando. Entonces ahí necesitamos que haya otras personas que también puedan estar en ese día a día y que también nos puedan generar o dialogar, digamos, sobre esas demandas, sobre los intereses, sobre las problemáticas, para que también podamos construir o ofrecer herramientas, proyecciones, digamos, funciones que tengan algún correlato con los intereses que esa comunidad o que ese espacio tiene, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que es el diálogo, es generar desde nuestro lado las herramientas o la facilidad para poder generar estos espacios de compartir. Yo hablo en términos artísticos en general, digo, pero bueno, creo que lo más
en lo que más a veces se nota es en el teatro o en el cine, que tienen esta cuestión del público presente, la música también, pero bueno, me parece que son por ahí como los espacios, eh, no sé, como quizás que más se nota, digamos, que más se mueve, ¿no? Bueno, hemos hablado hace unos días en esta cuestión de las emociones, digamos, que genera el vivo, de estar viendo una obra, de estar viendo una película, de todo ese ritual que se genera. Digo, bueno, ¿cómo podemos eso, militar un poco en el buen sentido el amor? Y de hecho me viene a la cabeza una reflexión que hicimos hace unos días, esto de enseñar a amar lo que uno ama, ¿no? Que lo charlamos el otro día en el conversatorio sobre públicos. Bueno, me parece que un poco es eso, digamos, generar esas oportunidades de enseñar a amar lo que uno ama. Muchas gracias. Arturo. Sí, bueno, planteas una problemática como para tesis así doctoral, ¿no? Muy rica, no muy provocativa. Coincido con Sofía. Y bueno, voy a partir de lo que hablas del territorio latinoamericano, ¿no? Donde de pronto pareciera que hay muchas semejanzas, pero también, sobre todo, es que hay muchas diferencias, ¿no? O sea, realmente hemos desarrollado, ¿no? Esta idea de universidad como el paradigma de que está dentro de un universo de lo común. Y en realidad la universidad es el universo de lo diferente, de lo variado, el acceso justamente a una gran riqueza. Y en ese sentido, yo creo que las universidades es el espacio justamente en donde se puede dar la experimentación, la proposición y el cuidado justamente de la creación, de la poética que surge justamente cuando emergen, ¿no? En ese sentido de surgir las poéticas de las diferencias, ¿no? Y que justamente territorio latinoamericano de semejante tiene que es muy rico en ese sentido porque es una región que ha sido dominada, ¿no? Por los poderes hegemónicos, tanto de Norteamérica como de Europa, de manera natural, pues ya lo sabemos todos, y que en ese sentido siempre ha habido como una necesidad de mostrar lo propio, lo auténtico, y que no se folclorice, digamos, de alguna manera, esas diferencias, ¿no? Y que se conviertan en un folclore en donde de pronto todas las danzas o todos los colores o todas las pinturas pareciera que son iguales en Colombia, en México, en Chile, en Brasil, y nosotros que estamos justamente en ese contexto latinoamericano sabemos que no es así. Sabemos que en cada país, y lo sabemos desde México, México es un país tremendamente centralista, ¿no? O sea, justamente nosotros estamos en la Ciudad de México, todo, la mayor parte de teatro que se hace es en la Ciudad de México, pero siempre sabemos que los estados funcionan de otra manera, y justamente ese es uno de los grandes conflictos, ¿no? Que hubo en las muestras nacionales de teatro cuando de pronto se presentaban obras de teatro de los estados y que decían es que no cumplen con la calidad, con lo profesional, dentro de justamente unos parámetros que estaban determinados por el centro o por una hegemonía y que no permitía justamente que su propia poética se desarrollara. Entonces, ¿cómo cuidas esas poéticas cuando justo reconoces que una práctica artística que se desarrolla en un contexto, en una región, contribuye y forma parte de esa región y desde ahí hay que entenderla? Y desde ahí viene justamente la importancia del pensamiento y de la contribución de la universidad para generar públicos diversos. O sea, públicos que también piensen que no solamente ese teatro comercial hegemónico, con todas las reglas, que está hecho desde una mirada, digamos, olímpica, ¿no? En donde hay que llegar a la perfección de la actuación, de la intención o de la danza, del movimiento geométrico, perfecto, articulado. O sea, creo que justamente existen otras poéticas de la diferencia, de la simulación,
incluso de lo que podríamos no conocer como el canon de lo bello, de lo equilibrado, y que justamente las universidades en esos espacios es donde se puede generar todo ese tipo de trabajo, de reconocimiento de lo diverso, de lo diferente, y en ese sentido es que es posible contribuir. Por ejemplo, en la UNAM hay un programa que se llama el Aula del Espectador, ¿no? Que tiene que ver mucho con un trabajo que se ha hecho en Argentina, ¿no? Impulsado incluso por Jorge Dubati, allá, que se ha instalado acá en México, y que justamente lo que hace es que acompaña a los espectadores para pensar sobre las obras que se están presentando en ámbitos universitarios, porque justamente es muy diferente el teatro que se hace en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde sí es un teatro de pronto que cuida una poética distinta, pero que de pronto al público le puede parecer una cosa extraña. Extraña en el sentido de que no forma parte de eso a lo que está acostumbrado como familiar. Un teatro, pues obviamente canónico, con ciertas reglas, que atiende a reforzar, digamos, una identidad, pero que deja fuera otras identidades, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante que desde el pensamiento latinoamericano, pensando justamente en la diferencia, es en donde contribuimos en esta igualdad, digamos. Somos parecidos en América Latina en ese sentido, en que justamente estamos en la diferencia del canon y de la hegemonía que ha prevalecido en Occidente, ¿no? Porque finalmente estamos impregnados por un pensamiento occidental que en ese sentido es el que se puede conocer como universal, pero es universal hegemónico, pero hay otro universal que es el universal diverso. Y creo que por allí navegan las universidades, sobre todo las latinoamericanas, ¿no? Y que en ese sentido, por eso es que de pronto pareciera o se dan muchos impulsos, incluso políticos, ¿no? Y que justamente allí es donde es posible incidir en justamente políticas culturales, porque desde Latinoamérica su impulso siempre va a ser político, porque atiende a esta universidad en términos de la diferencia y no en universidad en términos de la igualdad. No creo que ahí es como un aspecto relevante en el que tenemos una tarea, como dice Sofía, difícil, porque justamente pues es luchar contra esa hegemonía que ha creado un público dominado por esa tendencia unificadora, y lo que nosotros obviamente procuramos es generar un público diverso que proteja justamente las poéticas, ¿no? Las poéticas diversas. Sí, que Muy creo que ahí agradecido. no, que creo que también ahí el desafío es ese también, justamente, cómo generamos esa reconstrucción, si se quiere, del gusto, para que no sea solamente lo hegemónico lo que nos guste ver, porque también en esa construcción, digo, nosotros acá, por ejemplo, en el proceso de la varieté social que hemos hecho en la universidad, en una de las sedes de acá de la Universidad Barrial, justamente trabajamos un montón con eso, con cómo construimos o cómo habilitamos esa diversidad de propuestas estéticas, poéticas, y en este formato de varieté, que es un poco un popurrí de distintos números, tratamos de trabajar eso. Digo, bueno, hay producciones de la Facultad de Artes, hay producciones de artistas callejeros, están las producciones de los mismos chicos y chicas que van a los talleres culturales de esa universidad, de espacio de la universidad. Como generamos un poco en un mismo escenario, en un mismo encuentro, en un mismo convivio, esa diversidad en esto de, bueno, también es elegir o es conocer para también poder decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y que no quede solamente, bueno, lo que conocimos como el único parámetro, ¿no? De lo que disfrutemos, de lo que nos guste o no nos guste ver, porque capaz que esa función o esa obra que vos conociste y que no te gustó, capaz que hace que vos rechaces todo un lenguaje y todo un universo de producciones súper amplias. Entonces, bueno, ¿cómo podemos trabajar un poco eso? Y otra cosa que pensaba con esto que vos contabas de la centralización de México, digo, bueno, también porque a la hora de pensar en la profesionalización artística, tiene que haber condiciones que a uno le permitan profesionalizarse en su disciplina. Y si no tenemos
la intervención del Estado para que pueda garantizarnos que, por ejemplo, nos formemos como actores, actrices, directores o cualquiera de los roles bueno, que tenemos la posibilidad, digamos, en el marco de las artes escénicas, digo, es difícil que podamos profundizar o profesionalizar o generar, digamos, esas mejoras en nuestras producciones si es que las necesitaran, o esa profundización en las producciones. Entonces ahí también va un poco de la mano, porque claro, digo, si vos tenés un Estado que está focalizando en una sola región todos sus recursos, o sea, recursos económicos o de formación, digo, los que fuera, digo, claro, el resto de las regiones siempre te va a quedar como a medio camino. Digo, para pensarlo, obviamente que también revalorizar todos los procesos que cada colectivo artístico en cada región, cada comunidad se va haciendo, en el formato que sea, que necesita y demás, pero bueno, no dejar las posibilidades de que esos espacios también puedan profesionalizarse y puedan profundizar en su trabajo por una cuestión de no acompañamiento del Estado. Una penúltima pregunta, otra pregunta doctoral, como dice Arturo. Sí. A ver, ¿cuáles serían las metodologías para crear discursos escritos o verbales para la creación de políticas culturales dentro de la Facultad de las Artes Escénicas de sus lugares de trabajo, ¿no? Y cómo esas lecturas, tanto verbales como escritas, pueden generar verdaderamente políticas culturales, o si hay algún ejemplo como tal, para que coexistan simultáneamente con la creación que se hace en la ciudad. Porque es que creo que la universidad tiene un papel fundamental en el acompañamiento de construir los ideales, las utopías que tenemos los artistas, de tener mayor protección, de poder tener unas voces más fuertes, más poderosas, que no tengan que ver con el reclamo, sino que tengan que ver con eso que está escrito como ley para proteger al artista y su poética. ¿Cómo son esas metodologías? ¿Cómo se crean? ¿O solamente son diálogos? ¿O ustedes pueden contar si hay algo que se haya suscitado, que haya sido ya palpable, que haya nacido en las universidades? Sí, otra pregunta doctoral. Sí, estamos aquí haciendo nuestra defensa de tesis. Sí. Pero acuérdense que este es un conversatorio anecdótico, ideológico, de esquina, de barrio, de bordillo. Pero No, bueno, le ponemos ahí como una cortina para poder dilucidar de verdad una necesidad que tenemos de respondernos, porque todavía hay muchas preguntas y tampoco vamos a dar respuestas, ¿no? Pero sí podemos generar mejores inquietudes y mejores caminos para repreguntarnos los artistas qué deberíamos hacer, dónde deberíamos agenciar, cómo deberíamos conversar, cómo podríamos dialogar, cuál es el verdadero poder del diálogo de la palabra oral y escrita para hacernos escuchar sin necesidad de estar siempre en el ejercicio de que esto nos pertenece. No, aquí se dice que es nuestro, por ejemplo. Es que mira, ahí por ejemplo pones una cosa que a mí de pronto me cuesta trabajo, porque si justamente no puedes hacer un método, ¿no? Porque un método le funciona a una agrupación que ha logrado consolidarse, encontrar el camino, hacerse de recursos, hacer la articulación, la vinculación, porque finalmente para levantar un proyecto, pues no nada más es que el Estado te esté allí como papá gobierno siempre sosteniendo, sino que tienes que justamente tú que generar muchísimas articulaciones de muchas maneras. Y creo que justamente si pensamos en un método, ¿no? Pues el problema de los métodos es que son justamente esto, que coartan y que dicen, si no haces esto, entonces no te doy esto, ¿no? Y entonces todos tienen que sumarse a aprender a hacer eso. Y una vez que aprenden a hacer eso, no, ya las reglas cambiaron, ¿no? Ya no es así, ahora es de esta otra manera. Y realmente, y también sucede otra cosa, que quien aprende a hacer eso son las personas que siempre, o sea, quien justamente conoce el método, difícilmente lo va a compartir porque entonces ya encontró la manera de que siempre el gobierno le esté subvencionando su trabajo y dejar fuera a los demás que no conocen el método, porque tienen otros métodos de trabajo que tienen que ver con sus poéticas y que no coinciden con ese método, que es el método
que instaura la institución, ¿no? Que da los recursos, porque entonces responde a ciertos parámetros o ciertos indicadores que tú ya aprendiste a cumplir con ello. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, justamente, de que hay estructuras, ¿no? Muy cerradas en las cuales logran penetrar algunos, ¿no? Alguna parte del campo, pero que otros no pueden acceder a ello, ni siquiera es porque no hagan el intento, sino porque sus intereses están justamente en articular de otra manera su práctica artística. Y en ese sentido se vuelve como muy complejo, muy complicado, y que justamente la intención, pues por eso es que estamos acompañando a estos colectivos para encontrar una diversidad de maneras, y por eso es que justamente estamos haciendo estos posgrados para diversificar, porque nosotros no podemos desde un centro de investigación o desde una universidad decir, este es el método en el que todos se tienen que sumar y todos tienen que entrar en él, porque si no, entonces volvemos otra vez a un pensamiento hegemónico que dejará fuera otras posibilidades y entonces va en contra de lo que estamos justamente queriendo propiciar, que es rescatar la creación, el cuidado de las poéticas, o sea, que realmente se mueva el pensamiento, que se abra a la variedad del mundo, de las visiones, y no que solamente estemos condicionados a mirar el mundo de una sola manera. Entonces, en ese sentido, me parece que es complicado. A lo mejor no quiero negar que no haya la posibilidad de organizar un método, pero igual así como los métodos de actuación lo conocemos desde la actuación, o sea, está el método de Stanislavski, que lo creó con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que llegó a él después de observar muchísimas prácticas de actores, que construyó un método que hoy en día es un método que ya solamente funciona para el cine y la televisión, pero no para el teatro. Sí, Muchas yo ahí lo gracias, que pensaba es maravilloso. Sofi. no, que pensaba en esto, que me parece que primero es como ese corrimiento o como posición, ¿no? En realidad creo que no sé si hay un método, coincido en lo mismo, pero sí me parece que es una posición a tomar, ¿no? Primero esto, corrernos de lo que creemos que son nuestras verdades o las formas de construir para poder abrirnos a el diálogo o a entender o a conocer las formas que se proponen en esta construcción. Porque también creo que a veces desde lo académico nos queremos limitar o tomando, digamos, estos paradigmas más científicos, nos queremos limitar en ordenar de manera más científica, con todo ese precepto, digamos, de lo científico, estas formas que son mucho más amplias o que son mucho más diversas y que no entran en esa regla, digamos, de, bueno, qué es el conocimiento que se quiere después legitimar, digamos. Entonces me parece que es corrernos también hasta de esa formación o de esa construcción que las mismas academias o las mismas universidades han entendido sobre cómo se produce el conocimiento, digamos. Conocimiento entre comillas, digamos, dejando por fuera todos los saberes que los mismos pueblos, las mismas comunidades generan. Eso por un lado, y por otro lado, sí creo que si bien no hay un método para estas construcciones, sí creo que me parece que lo que se puede generar es primero, bueno, desde esta posición más crítico-reflexiva, poder sistematizar algunos procesos, ¿no? Hacer ese trabajo de registro o de anotación, digamos, o de visualización, filmación, bueno, el formato que sea, que se pueda, pero sobre esa sistematización sí hacer un proceso de reflexión, ¿no? Que nos invite a repensar esos mismos procesos que me parece que necesariamente tienen que estar de la mano, ¿no? De las herramientas, digamos, que la investigación o que las universidades, digamos, tenemos por ahí más aceitadas, de la mano con los mismos y las mismas hacedores y hacedoras de esos procesos, que puede hacer ese diálogo también de forma reflexiva, que en esa reflexión podemos teorizar o traer conceptos que nos ayuden a pensar y que también y probablemente generemos conceptos nuevos o una mayor cantidad de conceptos nuevos que más que tomar conceptos o querer como meterlos a presión en esos procesos colectivos o comunitarios que se van dando. Que nosotros, o por lo menos en la experiencia bueno, de mi trabajo con mis compañeros, hemos intentado hacer esto, de valorar
esos procesos que a veces quedan por fuera del ámbito, incluso en nuestra formación, digamos, como profesionales dentro de la universidad, digo, en nuestras actividades por fuera de lo estrictamente académico, de lo estrictamente de formación, poder revalorizarlas y decir, che, bueno, pero acá también tenemos un montón de insumos para pensar o para repensar y cómo esa práctica o esa acción la podemos construir también en una herramienta de reflexión y de sistematización de esos procesos, válida también para el ámbito en el que estamos, pero que también ayude a romper con esa hegemonía que incluso en la misma universidad también se genera, porque más allá de la diversidad que intentemos construir o que se contenga, digo, la misma estructura universitaria pone ciertos parámetros y entonces también cómo podemos ir rompiendo esa estructura que a veces tiene que ver quizás con la institucionalización o con los largos años de trayectoria que las mismas instituciones tienen, pero bueno, cómo podemos ir ahí también rompiendo un poco esa estructura. Entonces creo que también es un poco eso, digamos, de poder retomar esas experiencias y ver de qué manera las podemos sistematizar y valorizarlas también. Me parece que ahí es fundamental eso, reconocerlas también como válidas y corrernos nosotros como del espacio, de ese pedestal del saber que muchas veces se ha gestado en torno al conocimiento o al conocimiento dentro de la universidad y demás. Y pensando en la cuestión de público, Nivaldo, creo que Sofía, Rancière tiene un texto muy, muy lindo, muy breve, que se llama El espectador emancipado, ¿no? Que parte justamente de su texto sobre el maestro ignorante, ¿no? Y que justamente reconoce que esta postura en donde el maestro es el que sabe y los demás son ignorantes, es un gran error, ¿no? Que lo ve desde la experiencia de Jacotot, en donde justamente un maestro que se da cuenta de que va a enseñar un idioma que ni él mismo conoce y que deja que los alumnos lo aprendan solos, y cómo ve cómo ellos sí se organizan y logran aprenderlo, se da cuenta de que realmente lo que dice Sofía, existen saberes, ¿no? Que ya existen en las personas, y que de pronto el hecho de querer como implantar un método, una forma de esto es así y así se hace, de pronto es también no reconocer que el espectador tiene la capacidad de aportar también a la representación, ¿no? Al acto poético, y que tiene que ver justamente con el convivio, que tiene que ver con el acontecimiento, que tiene que ver justamente con esta parte que de alguna manera pues hemos perdido esto con esta virtualidad, y que tiene que ver justamente con el entorno, con las emociones, que son saberes justamente que no están ni en la palabra, sino en la actitud corporal, en la manera de respirar, en la manera de relacionarse con el espacio, con la naturaleza y con el otro, y que desde ese lugar es de donde se pone el público, ¿no? El público está en ese lugar, ¿no? Sintiendo justamente a sus compañeros, no sé si de la escuela, al público que está al lado, cómo respira, cómo se mueve, cómo se acomoda en la butaca, y que realmente está incidiendo en su manera de percibir la obra, ¿no? Y pensar que justamente desde la obra le estamos de alguna manera educando al espectador, esperando que les guste lo que estamos presentando, sin tener como esa noción de que realmente estamos ante una comunidad, ¿no? Haciendo justamente esto una comunión en donde presentamos lo que hemos trabajado en un colectivo, y que ahí va a tener un impacto, ¿no? Bueno, malo, afortunado, desafortunado, pero que es un acto vivo, no es una cosa mecánica que tenemos que como reconocer, y que justamente eso nos enseña Rancière en este breve texto del espectador emancipado, en reconocer que el espectador contiene ciertos saberes que en realidad se tienen que conectar justamente con lo que le estamos ofreciendo. Porque si no, justamente hacemos esta cosa de la cuarta pared,
cerramos y estamos solos y quien nos ve nos mira por allí, por la mirilla, pues ya eso ya lo hace el cine, eso ya lo hace la televisión. El teatro ahora tiene que, y desde hace mucho tiempo, y lo dice el propio Rancière, ya desde Brecht, desde Artaud, esas paredes se derrumbaron. O sea, si Brecht tiró la cuarta pared, Artaud derrumbó el teatro completo, ¿no? Y en ese sentido, pues realmente tenemos que reconocer las sabidurías otras, por ejemplo, que están en lo que se hace de teatro comunitario. El teatro comunitario funciona en su comunidad perfectamente y cuando lo llevas a un espacio teatral, pues no funciona, ¿no? Y entonces, claro que los públicos dicen, ¿qué horror es este? En lugar de que les permitan la posibilidad de articularlo desde el pensamiento comunitario, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que pensar en un público que también es un público conocedor de un universo que va a reconocer la obra. No vamos a ofrecerle un espectáculo o una obra artística y ni siquiera una práctica cultural a la que él sea ajeno, sino que él forma parte justamente de un devenir cultural del que forma parte. Y de pronto parece que a la hora de catalogar, de clasificar o de establecer un método, entonces estamos como apartando, ¿no? Y aislando y dicen solamente lo que entra en esta cajita. Y pues claro, muchos van a decir, pues yo no entro en esa cajita, ¿no? ¿Cómo realmente entro en esa cajita? Pues abriendo la cajita, tirándole sus paredes, ¿no? Sí. Me parece que este ejercicio de diálogo nos va a permitir construir más caminos de diálogos para el futuro. Hoy ustedes han entrado en un diálogo, no se conocían, estamos aquí conversando y pareciera que tenemos mucho tiempo conversando, porque la línea temática nos junta, porque las necesidades nos juntan, porque los propósitos nos juntan, porque de pronto ese agenciamiento de dialogar para construir un mejor cuidado de la poética, y al hablar del cuidado de la poética es el cuidado de los artistas. Para mí este tema, quise abrir en el bar 2020 virtual con este tema sobre la universidad y la incidencia de las políticas culturales, porque ahí es donde se forman nuestros artistas, los artistas que nos siguen. Ahí ellos son los que asumen y reciben el legado, si existe o no, de lo que hemos ido adelantando en el camino, algunas estrategias, algunas acciones, sean propositivas o sean de muchos errores o fracasos. Ellos reciben un legado de una cantidad de cosas. Y yo creo que la universidad, de alguna manera tiene que no ensimismarse en el proceso también académico, sino también que debe jugar la academia con respecto a una academia abierta, inclusive y diversa de las acciones sociales que están sucediendo, y que en la medida también tiene que mirar cómo puede suceder y preparar a nuestros artistas no solamente a la creación, sino a proteger su creación desde muchas maneras. Que la multidisciplinariedad no solamente esté en el acto creativo, sino en el acto también de convivir con la realidad misma para que el acto creativo no se apague. Yo quiero agradecerle a Arturo y a Sofía esas líneas de palabras que no estamos dando respuestas, sino estamos creando la curiosidad, estamos tratando de colocarle al olfato del artista que pueda seguir otros caminos, que mira a ver que hay otros caminos donde él pueda estar mejor, donde él pueda relacionarse con otros mundos, ¿sí? Que pueda crear un ecosistema teatral propio, y hablo de ecosistema utilizando el eco como casa para el teatro, donde sean sistemas propios, no el sistema que nos gobierna, sino el sistema propio que pueda jugar un papel importante para su propio cuidado, y que ese ecosistema con otros ecosistemas dentro de una misma ciudad, pongo el ejemplo de Barranquilla, puede ayudar a crear una comunidad para las artes escénicas que pueda protegerla asistiendo al público, que pueda protegerla creando proyectos de responsabilidad social para que las compañías, grupos, artistas independientes puedan generar sustentabilidad, para no utilizar la palabra sostenibilidad. Creo que ahí hay una pregunta por hacer y una respuesta por conquistar, que es la universidad como principio de la creación de profesionales, de artistas que crean, y en términos económicos, una oferta que va a darse porque va a emerger
porque la gente va a querer vivir del teatro y vivir del teatro y vivir para el teatro. Entonces son dos cosas que nos tenemos que juntar y que tenemos que saber que son reales y que de alguna manera eso también va a permitir vivir con tranquilidad para la creación en un mundo que tenemos primero que saber convivir los que hacemos teatro, los que vivimos de las artes escénicas, para conquistar otros amores que no saben cuánto nosotros amamos esto que hacemos y que hemos decidido hacer. Muchísimas gracias a ustedes y me gustaría que se despidieran con una pregunta pero bien rara y extraña y asumiendo que voy a utilizar mi poder de entrevistador para preguntarles, sé que no han venido a Barranquilla, sé que no he ido a Argentina, sí conozco a Arturo, sí he estado en México, he estado actuando en el CENAR, él me ha dado la oportunidad de contar mi historia con todos los estudiantes del Centro Nacional de las Artes, que hemos podido convivir allá con los maestros del CITRU, que son gente maravillosa, gente que no pareciera que estuviera tanto trabajo de investigación, ¿sí? Yo le he dicho a todo el mundo que el CITRU es como la mesa redonda y pareciera que estuviera Arturo aquí, del Rey Arturo, la mesa redonda del Rey Arturo, porque verdaderamente es un círculo. Arturo está en un lado aquí y ellos son un círculo, un cilindro donde están las oficinas de todos los investigadores. Si no estoy mal, son como 22 investigadores que tienen diferentes líneas. Además tienen investigadores de otras partes del mundo que investigan sobre todos los temas y ahorita están entrando en la gestión cultural y en la formación de público, que son los nuevos temas que ellos tienen. A mí me parece, espero colarme por ahí. Y quisiera preguntarles, ya que ustedes han visto por video el proyecto de formación, de desarrollo y fidelización de público que tiene Cofradía en la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe, me gustaría que ustedes se despidieran para el público que va a ver este documento visual. ¿Qué tal les parece desde ese compartir que hemos tenido nosotros? ¿Cómo les parece eso que hacemos nosotros con nuestros estudiantes, con nuestros ciudadanos y con nuestros espacios? Porque para hacer fidelización de público hay que tener infraestructura cultural propia, no alquilarla, hay que tener infraestructura cultural propia. Y muchas gracias, me despido dejándole la palabra a ustedes. Sí, a mí la verdad me parece fascinante. Creo que poder generar y desarrollar este proyecto de fidelización y formación de público en tantos años, creo que es un desafío muy grande que han sabido sostener y reinventar, ¿no? Me imagino como ese texto que hablábamos hace un ratito, de ese trabajo de hacer y pensar todo el tiempo en cómo crear nuevas formas o cómo no perder de vista los objetivos y modificar o ir a buscar, digamos, ese objetivo. Me parece fascinante. Creo que es fundamental y que evidentemente, digo, se ve en todo, o en estos resultados, o en esta etapa, digamos, de resultados, pensando, ¿no?, en la continuidad del proyecto, creo que se ve la necesidad de que esos proyectos sean sostenidos en el tiempo, digamos, que no sea una cuestión que empiece 1 año, 2 años, sino que el impacto más grande o más fuerte se ve en esa construcción a lo largo del tiempo. Así que la verdad que yo estoy maravillada de todo el proceso que han hecho y de todo lo que, bueno, y de este ida y vuelta, ¿no?, entre la formación del público, el trabajo en la generación de espectáculos, la gestión misma del espacio, ¿no?, porque esto que vos decías, Nivaldo, de tener el espacio propio, digo, acá en la región, en general la mayoría de los teatros o los espacios de artes escénicas son alquilados o son en algún tipo de convenio, digo, son pocos los espacios que tienen la posibilidad de acceder a un espacio propio que les permita pensar en desarrollos más grandes y que no todo se vaya bueno, si vamos a llegar a cubrir el alquiler, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que en esa conjunción de proyectos que tiene desde la cofradía, bueno, creo que realmente se ve la necesidad de pensar de manera integral, ¿no?, las políticas que vamos a desarrollar o que queremos construir desde las artes escénicas. Así que de mi parte es, nada, maravillada y felicitarles por todo este trabajo. Ojalá nosotros acá en la región también podamos sostener estos proyectos en el interior, digamos, o en las distintas ciudades de nuestro país. Si bien tenemos también, bueno, va a estar Jorge también acá hablando un poco sobre la escuela de espectadores y demás, si bien tenemos proyectos y tenemos algunos grupos que trabajan,
justamente sobre la formación de públicos, de referentes, digamos, que creo que todos hemos tomado. Sí creo que el desafío es ver cómo esa escuela, esa formación y ese trabajo se puede todavía federalizar más y se puede adoptar en las distintas ciudades y en los distintos espacios de nuestro gran país, porque también tenemos bastantes kilómetros para andar. Arturo. Sí, mira, yo quiero comentar que justo en la universidad, como lo comentabas, es un formador de artistas y en los niveles ya, digamos, de licenciatura, ¿no? Superior, aprenden la disciplina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la disciplina, en este caso del teatro, y que justo los estudiantes cuando salen, pues ya no saben qué hacer, ¿no? No les enseñan en la escuela justamente todo este proceso, qué voy a hacer al salir después de mi formación artística, cómo voy a vivir realmente de esta profesión que estudié, es la pregunta y que de alguna manera los posgrados tienen justamente a generar dinámicas que les permitan a los estudiantes ampliar justamente su noción. Creo que Cofradía es un ejemplo de un método, ¿no? Tú que preguntas por el método, creo que justamente tú, bueno, ustedes, Paola, tú, Cofradía, han logrado realmente consolidar un método de gestión cultural que ha sabido articular no solamente la producción artística, sino la gestión y sobre todo la generación de públicos, pero de públicos que reconozcan su derecho al acceso a la cultura, pero una cultura que no es gratuita, que justamente es una profesión de la que viven muchos agentes culturales, ¿no? O sea, desde los artesanos, ¿no? Hasta los artistas que crean poéticas, que todos es gente que también comen y tienen familia y tienen necesidad de vestido, de sustento. Creo que justo lo que ha logrado Cofradía es articular ese vínculo de necesidad, ¿no? Porque de pronto uno de los debates ahora con esta pandemia es que pareciera que en la emergencia sanitaria a todo mundo le urge que abran las plazas comerciales, pero a nadie le urge que abran los teatros, a nadie le urge que abran los museos, ¿no? Y eso es un indicador importante que como sociedad tendremos que preguntarnos por qué no nos es urgente eh, el ir a los museos, el ir al teatro, el convivir en esos espacios en donde justamente podemos ver el mundo de otra manera. No por qué insistimos en que nos devuelvan el mundo de una sola manera y que no conozcamos más allá de nuestras narices, ¿no? Y literal, porque estamos pegados frente a la pantalla. Entonces creo que justo Cofradía lo que ha logrado es esa apertura, ¿no? Con públicos. Creo que el trabajo de Cofradía se centra muchísimo en este aspecto de la generación de públicos que sí están muy preocupados por este cuidado de las poéticas y de la creación artística y en una relación justamente de que si están generando públicos, pues obviamente generar propuestas escénicas importantes, ¿no? Para esos públicos, pero que el énfasis que hacen sobre la creación de públicos que reconozcan el valor de la cultura, del arte, del teatro, me parece que esa es la principal aportación de Cofradía y que ahí es donde nos han enseñado mucho a nosotros, ¿no? Justamente a reconocer cómo se hace esa gestión real, porque en México tenemos un programa de teatro escolar que está financiado por el Estado, que lleva el teatro y que obviamente le pagan los artistas, pero donde se vuelve una acción gratuita. Y lo que pasa justamente es que el público aprende a que siempre el Estado le tiene que proveer de este ámbito cultural, ¿no? Y que no lo tiene que buscar el público. Y creo que el público tiene que buscar sus nichos culturales propios. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están viendo este en vivo. Los invitamos a las 4 de la tarde. Vamos a tener dramaturgia en pandemia con César Castaño.
que es un gran dramaturgo de Pereira, director de Teatro El Paso, tiene un festival de lectura dramática, tiene un festival de teatro, es uno de los grandes referentes de la dramaturgia nacional, un joven de 35 años que ha ganado muchos premios nacionales e internacionales y que sus dos tesis, tanto de pregrado como de posgrado, son laureadas. Ahorita está aspirando a un doctorado en España, que sé que por su manera de trabajar y de crear y de gestionar, sé que lo valora y va a estar ahí. Y a las 7 de la noche vamos a estar con Flavio Desgranges, que es el director de la Escuela de Público de Brasilia, en Brasil, y nos va a contar cómo es la formación de público en el territorio brasileño. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias a ustedes y a los que puedan ver este encuentro de diálogos para que podamos seguir preguntándonos y seguir construyendo diálogos que nos permitan verdaderamente, no solamente a la universidad, sino también a los artistas, la construcción de políticas culturales para que nuestras voces sean mejor escuchadas. Buenos días y que la pasen muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Sofía, gracias Nivaldo. Gracias, Gracias un a todo el placer. equipo. Muchas gracias a todos los que están, a Alejandra, a Ani, a Fundación Afecto, muchísimas gracias y bueno, nos vemos hoy a las 4 de la tarde. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, estamos en contacto. Un placer.